Buenos días, compañero. Nosotros venimos a exponerles el taller 10, que es el correspondiente a las leucemias crónicas. Las personas encargadas son Ani Juliana Monsalve, María José Villarreal, Antoni Quiñones, William Chaparro, Silvia Patricia Rodríguez y Karen Juliet Gómez. Bueno, compañeros, primero les voy a hablar sobre la leucemia linfoide crónica, también denominada como leucemia linfocítica crónica de células tipo B o leucemia linfática crónica. Bueno, sabemos que el término de crónica hace referencia a que esta enfermedad generalmente avanza con una mayor lentitud que otro tipo de leucemias. El término de linfocítica nos hace referencia a que las células afectadas son de linaje linfoide, en este caso los linfocitos. Entonces, primero tenemos que esta es una leucemia indolente, por lo que ya dijimos que tiene un crecimiento lento, en los que las principales células que se ven afectadas son los linfocitos B. Es característico que las células son muy frágiles y se rompan y dan lugar a las sombras de Gumprecht. Bueno, se caracteriza por la proliferación y la acumulación de linfocitos que no son competentes, tienen un tamaño pequeño y aspecto maduro, presentes en sangre, médula y tejido linfoide, como se ve en la imagen C. La presencia de estas células circulantes tiene unos niveles superiores a 5 por 10 a las 9 células por litro. Y bueno, los pacientes pueden presentar una linfocitosis descubierta accidentalmente, que tras investigar realmente cuál es la causa de esto, es que se llega a que el paciente sufre de una leucemia linfoide crónica. Pero otros pacientes pueden presentar signos o síntomas que sí están relacionados con el tumor, como la fatiga, las infecciones recurrentes, organomegalia o linfadenopatía. Sobre la incidencia y la epidemiología de este tipo de leucemias, bueno, es más común encontrar en la población adulta. Afecta principalmente entonces a los mayores de 65 años, con una media de aproximadamente 70 años, pero esto no indica que no se pueda presentar en adultos que sean más jóvenes. Y también tiene una mayor incidencia en los países del hemisferio occidental. Entonces, la tasa de incidencia anual de esta leucemia es de aproximadamente 5 casos por cada 100.000 habitantes y, como ya lo dije anteriormente, pues aumenta en la población mayor, presentándose más de 20 casos por cada 100.000 individuos que sean mayores de 70 años. También existe un predominio sobre la población masculina con una relación de 1.5 a 2 casos en hombres por cada caso reportado en una mujer. Y en relación con las alteraciones hematológicas, esta es la forma más común de una neoplasia linfoide en los adultos, siendo aproximadamente el 11% de todas las neoplasias hematológicas y cerca del 24% de todas las leucemias presentadas. También representa cerca del 7% de todos los linfomas no Hodgkin, y pues es importante aclarar que es una enfermedad muy rara en los países asiáticos y que aún así tiene una baja incidencia en la población emigrante de estas zonas. Sobre el tipo de células afectadas en esta leucemia, se conoce que el 95% de las personas que presentan leucemia linfocítica crónica, la alteración se da sobre los linfocitos B, pero aún así en un 5% de los casos de estas leucemias, la célula que se transforma a leucémicas son los linfocitos T o las células natural killer. Como en la mayoría de leucemias, realmente no se comprende qué es lo que causa el inicio de estas alteraciones, pero sí se ha evaluado que no está relacionado con exposición a algún químico o radiación. Una vez empieza a ocurrir el cambio a células leucémicas, las células empiezan a aumentar su tasa de proliferación y, pues como ya sabemos, estas empiezan a sobrevivir más tiempo que las células sanas, superando así con el tiempo la tasa de células normales. El resultado de esta proliferación descontrolada de células leucémicas en médula ósea conlleva a que pues luego también hay un aumento de este tipo de células en sangre periférica. Aún así se sabe que las células leucémicas que se acumulan en médula ósea no impiden totalmente la producción de células sanguíneas normales o no tan ampliamente como ocurre en la leucemia linfoblástica aguda. Hablando más específicamente sobre los linfocitos B, porque no se especifica en general si sucede lo mismo con otros linfocitos, los receptores de estos linfocitos presentes en la leucemia linfocítica crónica
demuestran un uso altamente seleccionado del gen IGHV, que es el gen de la cadena pesada de inmunoglobulina variable, o de los sitios de unión de antígeno que son muy similares y que son codificados por los genes de la cadena pesada y ligera. En sí, estos linfocitos entonces difieren de los receptores que se encuentran en los linfocitos B, que sí son normales y que tienen una diversidad mucho más amplia. Entonces aquí puede también partir el problema con esta leucemia. De acuerdo a las manifestaciones clínicas de este tipo de leucemia, es de considerar que en la mayoría de los casos en una leucemia linfocítica crónica, el diagnóstico se realiza por medio de un análisis de sangre de rutina en pacientes que son asintomáticos. Pero en menor frecuencia también se puede detectar en pacientes que sí presentan algunos síntomas que están relacionados con la leucemia, como lo es la linfadenopatía, que es la inflamación de los ganglios linfáticos, la esplenomegalia, que es el agrandamiento anormal del vaso, o por una anemia o trombocitopenia a la cual se le está buscando la causa subyacente. Y aquí es cuando se llega a que puede el paciente tener este tipo de leucemia. Como en muchas afecciones hematológicas, los síntomas son inespecíficos o no son fáciles de asociar con la leucemia directamente, pero los que se pueden presentar o se suelen presentar son debilidad, cansancio constante, una pérdida de peso sin razón aparente, unas fiebres recurrentes, sudoración nocturna y, como mencioné anteriormente, adenopatías, esplenomegalias, anemia, trombocitopenia y linfocitosis. En la leucemia linfocítica crónica normalmente afecta la sangre, la médula ósea y tejidos linfoides secundarios como los en el vaso, los ganglios linfáticos y el anillo de Waldeyer, que es una estructura linfática que se encuentra localizada en la faringe. Pero en algunos pocos casos la afección puede ser extraganglionar, por ejemplo, afectando la piel, el tracto gastrointestinal o el sistema nervioso central, y esto normalmente lleva a que la leucemia sea más agresiva. Sobre la morfología en médula ósea y en sangre periférica, pues los cambios en los glóbulos rojos realmente son inespecíficos y se sabe que son consecuencia de las anomalidades que están relacionadas con la enfermedad base del paciente, es decir, con la leucemia. Pero sí se observa un predominio de linfocitos que son pequeños, con núcleos redondos, que tienen la cromatina más condensada y el citoplasma es escaso. Y también se observan en los frotes de sangre periférica las sombras de Gomprecht por la fragilidad que tienen estos linfocitos. En la mayoría de los casos, además de las células típicas que son esos linfocitos, se observan otras células linfoides que principalmente son prolinfocitos, que generalmente constituyen menos del 15% de todas las células linfoides presentes. Pero en casos en los que hay una mayor proporción de células linfoides, pero menos del 55% de estas células son prolinfocitos, se denomina que es una leucemia linfocítica crónica atípica. Mientras, por otro lado, tenemos que cuando es mayor del 55% de prolinfocitos, ya se define como una leucemia linfocítica de células Pro-B. Y en la imagen podemos ver la morfología en sangre periférica. Este es un paciente que tiene una leucemia linfocítica crónica, donde se observan los linfocitos pequeños con una cromatina que tienen un patrón anormal de maduración y se observa también la presencia de algunos blastos. Y en la imagen de arriba podemos observar una sombra de Gomprecht. Más específicamente, entonces, cuando se realiza una biopsia de médula ósea, se puede observar un compromiso que puede ser intersticial, nodular, mixto, que es nodular e intersticial, o difuso. También se pueden observar unos centros de proliferación que no son tan prominentes como los observados en los ganglios linfáticos, pero aún así se pueden observar. Y en la mayoría de los casos también se observa en el aspirado de médula ósea más de un 30% de las células típicas de este tipo de leucemia, que son pues los linfocitos que ya hemos mencionado anteriormente. Las características del hemograma no son como muy específicas. Se puede presentar una anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia inmune o eritroblastopenia.
También se puede observar una trombocitopenia o una neutropenia que está asociada o es una manifestación del reemplazo de las células en la médula por parte de la leucemia, de las células características de esta leucemia. Y el recuento absoluto de linfocitos puede ser muy variable, teniendo unos recuentos que están levemente elevados, por encima de lo normal, que 10 por 10 a la 9 células por litro, hasta unos valores que sí estén mucho más elevados, por encima de 100 por 10 a la 9 células por litro. Respecto al inmunofenotipo en estas leucemias, es importante aclarar que todos los casos que sean sospechosos de una leucemia linfocítica crónica debe realizarse un análisis por medio de citometría de flujo que nos permita confirmar realmente el diagnóstico y así poder separarlo o no confundirlo con otro tipo de leucemias que también afecten las células B. Bueno, sobre la expresión, entonces tenemos que este tipo de leucemias se expresan normalmente CD19, CD5 y CD43. Son positivos más fuertes o expresan en mayor proporción CD23 y CD200 con respecto a las células B normales. Y por contrario, CD20 lo expresan más tenuemente en comparación a los linfocitos B. Se observa también una disminución o incluso una falta total de la expresión de FMC7 y de CD79B. Y por último, la inmunoglobulina de superficie se expresa más débilmente, llegando en algunos casos a ser totalmente indetectable. Es importante tener en cuenta que este tipo de leucemias en algunas ocasiones tiene un inmunofenotipo que es atípico, por lo que se deben hacer unas pruebas extras que nos permitan excluir totalmente que no se trate de otro tipo de neoplasia que puede también afectar las células B. Respecto a las alteraciones genéticas y los genes afectados, la leucemia linfocítica crónica no tiene unos marcadores genéticos que sean muy específicos, pero sí del 80 al 90% de los casos en los que se presenta esta leucemia se pueden observar unas anomalías citogenéticas que son normalmente detectadas por FISH y que varían según el estado de mutación del gen IGHV, que es el gen de la cadena pesada de inmunoglobulina variable. Cuando estos genes tienen menos de un 98% de identidad con la línea germinal, se considera que están mutados. Esto ocurre en un 50 a 70% de los casos. Por otro lado, en un 30 a un 50% de los casos, hay una presencia de unos genes no mutados, que son los que tienen una identidad superior al 98% con la línea germinal. Esta variación es de 50 a 70% o de 30 a 50%. Está relacionada con el tipo de población a la cual se le hagan los estudios. Tomando en cuenta las alteraciones que son más comunes, tenemos las de lesiones, especialmente la de lesión de la subbanda 3 de la banda 4 y la región 1, del brazo largo del cromosoma 13, que está presente en cerca del 55% de los casos. La trisomía 12 o la trisomía parcial de la banda 3 de la región 1 del brazo largo del cromosoma 12 está asociada con un 20% de los casos. Con menos frecuencia también se presentan de lesiones en la banda 2 de la región 2 a la banda 3 de la región 2 del brazo largo del cromosoma 11 en un 18% de los casos, o una lesión de la banda 3 a la región 1 del brazo corto del cromosoma 17 en un 7% de los casos, o una lesión de la banda 1 en la región 2 del brazo largo del cromosoma 6 en un 6% de los casos. Las translocaciones cromosómicas son poco frecuentes y están más relacionadas solo en un 2% de los casos de estas leucemias, donde tenemos a la translocación 14-18, donde se une la banda 2 de la región 3 del brazo largo del cromosoma 12 con la banda 1 de la región 2 del brazo largo del cromosoma 18, y este está asociado con un IGHV mutado. Mientras las translocaciones que involucran la banda 4 de la región 1 del brazo largo del cromosoma 13 están más asociadas con lesiones de las secuencias precursoras de los microRNA 16.1 y 15A.
Por último, tenemos también que las translocaciones 14-19 están más asociadas con los genes IGHV que no están mutados. Los genes que son mutados más comúnmente, en un 3 a un 15% de todos los casos, son los genes NOTCH1, SF381, TP53, ATM, BIRC3, POT1 y MIDBB. La evaluación de los ganglios linfáticos y el vaso. Entonces, los ganglios linfáticos agrandados nos muestran una arquitectura difusa que tiene una proliferación de linfocitos pequeños y se observan unos centros de proliferación que son más pálidos y dispersos y prominentes, que son pseudofoliculares. Las células predominantes en las áreas difusas son linfocitos, los linfocitos típicos de este tipo de leucemia, linfocitos pequeños con escaso citoplasma, generalmente con el núcleo redondo y la cromatina aglomerada, y ocasionalmente presentan unos nucleolos. La actividad mitótica suele ser muy baja. En los centros de proliferación están compuestos por un continuo de linfocitos, prolinfocitos y parainmunoblastos, que son pequeños. En la imagen A podemos ver unas áreas pálidas que corresponden a los centros de proliferación, que están expandidas y son confluentes. En la imagen B podemos observar células más grandes con centros de proliferación y las células mitóticas. Y la imagen C es la tinción de Ki67, que destaca la expansión y la alta tasa de proliferación de las células en los centros de proliferación. La predisposición genética de esta leucemia, tenemos que es una enfermedad multifactorial porque generalmente está asociada con mutaciones en varios genes y realmente no sigue un patrón de la herencia mendeliana, aunque sí tiene una heredabilidad considerable. Se ha descubierto que si existe una predisposición familiar en los pacientes que tienen leucemia linfocítica crónica en un 5 o un 10% de los casos. También es importante aclarar que los familiares de primer grado de las personas que tienen esta leucemia tienen un riesgo de 2 a 7 veces mayor que la población en general y también tienen mayor riesgo de sufrir otras neoplasias linfoides. Entre estos es una mayor incidencia de linfocitosis de células B monoclonales este tipo de leucemia. De acuerdo también a estudios genéticos, se ha determinado que existen hasta unos 30 locus genómicos que están relacionados con la susceptibilidad hereditaria a esta leucemia. Los pronósticos y los factores predictivos. Entonces, tenemos una serie de características que nos dan un mejor pronóstico, como lo son los pacientes que tienen mutados los genes IGHV, el subtipo epigenético que está asociado con la memoria, una lesión aislada de la banda 4 de la región 1, del brazo largo del cromosoma 13, un mayor tiempo para duplicar el recuento, un tiempo que sea superior a 12 meses, y un recuento total de linfocitos inicial inferior a 20 por 10 a la 9 linfocitos por litro. También tenemos una serie de características que sí nos indican un pronóstico adverso, como es la expresión de SAP70, de CD38 y de CD49D. También los subtipos epigenéticos asociados con casos ingenuos, la lesión del brazo largo del cromosoma 11 y en particular la lesión del brazo corto del cromosoma 17. Un tiempo de duplicación de recuento que sea más corto e inferior a 12 meses. Un recuento total inicial de mayor a 40 por 10 a la 9 linfocitos por litro. Y las mutaciones de TP53, ATM, NOTCH1, SF381 y BIRC3. También tenemos que tener en cuenta que las anomalidades de TP53, entre las que se encuentra la lesión de la banda 3 de la región 1 del brazo corto del cromosoma 17 y las mutaciones generales de TP53, no son predictivas para una falta de respuesta a los regímenes de tratamiento que contienen fludarabina,
por lo que debe verificarse este tipo de anomalidades antes de iniciar cualquier línea de terapia en los pacientes. Hay una serie de parámetros de laboratorio clínico que también están asociados con el pronóstico de la enfermedad, entre lo que tenemos el beta-2M, que es un componente de una proteína extracelular del complejo HLA, antígeno leucocitario humano, clase 1, que se ha establecido como un marcador de la actividad de las enfermedades en los tumores malignos, en las afecciones autoinmunes y en las infecciones. Se ha observado que un aumento de este beta-2M en pacientes con alta carga tumoral y por lo tanto que tienen una extensa infiltración en médula ósea, dando un pronóstico negativo. La enzima STK está involucrada en la vía de recuperación de la síntesis del ADN y se correlaciona con la actividad proliferativa. Los pacientes que tengan mayores valores también tienen un peor pronóstico. Por otro lado, un alto nivel del ANG2 indica un tiempo más corto para el primer tratamiento y también una supervivencia general más corta. Y en cuanto al gen IGA-BH, si se considera mutado, este está asociado con un intervalo más largo sin tratamiento y un mejor pronóstico sobre las formas en las que este gen no se encuentra mutado. Y por último tenemos el sistema de estratificación clínica RAI y Binet, que se utilizan para definir el alcance y el pronóstico que tiene una enfermedad. Estos sistemas de estratificación están relacionados con la diseminación sistémica, la gravedad que tenga la enfermedad y el pronóstico de esta. Hablando del sistema RAI, se ha simplificado en el bajo riesgo, que es la etapa 0, un riesgo intermedio, que es la etapa 1 y 2, y un alto riesgo, que es la etapa 3 y 4. Y se analiza según 3 parámetros, que son una linfocitosis mayor a 15 por 10 a la 9 células por litro durante 4 semanas, una anemia con niveles de hemoglobina que sean inferiores a 110 gramos por litro, y trombocitopenia con un recuento menor a 100 por 10 a la 9 plaquetas por litro. También se evalúa la presencia de linfadenopatías y de esplenomegalia. Por otro lado, el sistema Binet nos clasifica en 3 etapas y los parámetros críticos son el nivel de hemoglobina presente en sangre periférica, el recuento de plaquetas y el número de áreas involucradas por la leucemia, entre las que están entonces cabeza y cuello, axila, ingle, vaso palpable y el hígado. Los pacientes que se encuentran en etapa A tienen menos de 3 sitios de afectación por la leucemia, el nivel de hemoglobina es superior a 100 gramos por litro y el recuento de plaquetas es superior a 100 por 10 a la 9 plaquetas por litro. Aquellos en la etapa B tienen 3 o más sitios de participación, el nivel de hemoglobina es superior a 100 gramos por litro y el recuento de plaquetas también es superior a 100 por 10 a la 9 plaquetas por litro. Ya en el estadio C sí se puede involucrar cualquier número de sitios y aquí lo importante es que el nivel de hemoglobina es inferior a 100 gramos por litro y que tiene un recuento de plaquetas también inferior a 100 por 10 a la 9 plaquetas por litro. Analizando estos dos tipos de sistemas, entonces tenemos que la etapa temprana o de bajo riesgo es la etapa 0 en RAI y la etapa en Binet. Y los pacientes tienen una mediana de supervivencia que es superior a 10 años y generalmente no reciben un tratamiento. Este grupo comprende aproximadamente el 80% de todos los pacientes recién diagnosticados. El segundo es el grupo de los pacientes que se encuentran en la categoría de riesgo intermedio, que en el estadio RAI es 1 y 2 y en el estadio Binet es B. Estos pacientes tienden a tener linfadenopatía generalizada, esplenomegalia o ambas. Y estos pacientes tienen una mediana de supervivencia global de 7 a 9 años. Por último, entonces tenemos los pacientes que se encuentran en el grupo de alto riesgo y que necesitan un tratamiento obligatorio. Entre esos están entonces los de estadio 3 y 4 en RAI y el estadio C en Binet, que son pacientes que tienen anemia, trombocitopenia o ambas, y estos pacientes tienen una mediana de supervivencia de 1 a 5 años. La leucemia mieloide crónica BCR-ABL1 positiva es una neoplasia mieloproliferativa donde se fusiona
el gen ABL1 del cromosoma 9 y el gen BCR del cromosoma 22, dando como resultado la translocación 922, donde se une la banda 4 de la región 3 del brazo largo del cromosoma 9 y la banda 1 de la región 1 del brazo largo del cromosoma 22, dando lo que llamamos el cromosoma Filadelfia, que va a codificar a la oncoproteína BCR-ABL1, la cual posee una alta actividad tirosinquinasa que promueve la proliferación y supervivencia celular, activando diferentes vías de señalización como lo son la RAS, la RAF, la yunquinasa, la MYC y la vía STAT. Todas estas vías de señalización lo que hacen es promover el crecimiento celular, inhiben los procesos apoptóticos, también desregulan el proceso de diferenciación celular y pueden activar factores de transcripción que van a modular la expresión genética de la ciclina D1 que lleva a cabo todo el proceso del ciclo celular. La leucemia mieloide crónica tiene una incidencia mundial de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes, siendo en la población infantil menos de 0,1 casos por cada 100.000 niños y en la población adulta más de 2,5 casos por cada 100.000 adultos mayores, siendo el género masculino el predominante para esta enfermedad. Según las tasas de mortalidad, solo entre el 2 y el 3% de las personas enfermas muere anualmente. La oncoproteína solo transforma células que poseen capacidad de autorrenovarse, lo que respalda que afecte a las células madre hematopoyéticas. Estas células madre acumulan anomalías genéticas preleucémicas, adquiriendo una ventaja proliferativa y de supervivencia, perdiendo también la capacidad de sufrir la apoptosis. Si a esto se le suman otros eventos genéticos o epigenéticos, ASBCR-ABL1, las células mieloides que se ven comprometidas son los progenitores mieloides comunes y los progenitores monocíticos granulocíticos, dándole a estos el potencial de autorrenovación, deteniendo así la diferenciación mieloide y facilitando la aparición de un clon de células madre leucémicas. Entre el 90 a 95% de los pacientes se diagnostican en la fase crónica de la enfermedad. Entre ellos, un 50% logra ser diagnosticado porque el examen de sangre de rutina resulta ser anormal. Los síntomas clínicos característicos incluyen fatiga, malestar, pérdida de peso, sudores nocturnos, anemia y el 50% de los casos padecen de dolor en el costado por el desarrollo de la esplenomegalia. En la fase crónica de la enfermedad, lo que podemos ver en sangre periférica es una leucocitosis con neutrofilia en diversas etapas de maduración, con una presencia elevada de mielocitos. Los blastos aquí representan más del 2% del recuento diferencial y el recuento de plaquetas suele ser normal o aumentado. En la fase acelerada, el recuento de basófilos llega a ser mayor al 20%. En el aspirado de médula ósea se observa una médula hipercelular debido al aumento de la mielopoiesis. Aquí se encuentran células mieloides en todas las etapas de maduración con una marcada proliferación granulocítica y eso tiene un patrón más o menos similar al de maduración en sangre periférica, incluyendo el aumento de mielocitos. Los blastos aquí generalmente representan el 5% de las células y los precursores eritroides se encuentran disminuidos. Por otra parte, los precursores megacariocíticos están normales o ligeramente disminuidos, haciendo que estos sean pequeños con un núcleo hiposegmentado. El inmunofenotipo es analizado por citometría de flujo
en donde se logra identificar el linaje de blastos en la fase de crisis blástica. Estos blastos pueden ser heterogéneos y expresar antígenos de más de un linaje. En la crisis blástica mieloide, los blastos pueden tener o no actividad mieloperoxidasa y expresan uno o más antígenos que se asocian a la diferenciación granulocítica, monocítica, megacariocítica y eritroide, como lo son CD33, CD13, CD14, CD11B, CD11C, CD117, CD15, CD41, CD61 y glicoforina A y C. Existen casos en los que la crisis blástica mieloide expresa antígenos del linaje linfoide. En el caso de presentar esto, la mayoría de los casos corresponden con el linaje B, expresando desoxinucleotidiltransferasa terminal, CD19, CD10, PAD5, CD79A y CD20. Por otra parte, la crisis blástica mieloide puede presentar antígenos del linaje T también, como CD3, CD2, CD5, CD4, CD8 y CD7. En estos dos últimos casos se siguen expresando los antígenos mieloides, pero también expresan los marcadores linfoides. Este inmunofenotipo también puede ser visualizado por inmunohistoquímica, pero eso depende de el uso que le quiera dar a la identificación de los marcadores. Como ya sabemos, la alteración genética asociada a la leucemia mieloide crónica es el rearreglo cromosómico llamado cromosoma Filadelfia o translocación 922, y todas sus variaciones dependen del punto de corte donde ocurran. Por parte del gen ABL siempre tiene su punto de ruptura en el intrón ubicado antes del exón 2, mientras que el punto de corte del gen BCR puede variar, lo que da distintas formas de la oncoproteína. La primera forma se observa en el 90% de los pacientes con leucemia mieloide crónica y se deriva del corte en la región mayor del gen BCR, dando como resultado a la proteína de fusión P210 BCR-ABL1, que aumenta la actividad tirosinquinasa. La segunda forma se origina por el corte en la región menor del gen BCR, dando lugar al transcrito P190 BCR-ABL1. El tercer posible punto de quiebre se encuentra en la región micro y da como resultado a la proteína P230 BCR-ABL1 con 230 kilodaltons. Esta alteración es la menos común de todas. En la leucemia mieloide crónica, una característica significativa que podemos encontrar en el recuento diferencial es una excesiva granulocitosis, ya que estos granulocitos son el principal componente proliferativo. La confirmación del diagnóstico se obtiene por la identificación citogenética del cromosoma Filadelfia o la detección del transcrito BCR-ABL1 a través de técnicas moleculares como PCR en tiempo real, FISH e hibridación genómica comparativa. A continuación, con base a este review, veremos todo lo relacionado con la vía de señalización del oncogen que traduce una proteína quimérica con actividad tirosinquinasa constitutiva denominada BCR-ABL1 y su relación con el inicio y progresión de la leucemia mieloide crónica. Como ya no lo había mencionado anteriormente nuestra compañera, la leucemia mieloide crónica tiene como característica principal el cromosoma Filadelfia. Y este se produce a partir de la translocación recíproca equilibrada entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Ahora, esta proteína con actividad tirosinquinasa producida hace que las células transformadas exhiban una proliferación celular bastante desregulada y una apoptosis reducida, lo que resulta en una activación o una inhibición de varias redes de vías de señalización, lo cual es un obstáculo para que se continúe una homeostasis celular.
En primera instancia, debemos conocer la estructura del oncogen. Entonces tenemos a la región BCR y a la región ABL. BCR se delimita por puntos de interrupción, que son esos tres que pueden ver ahí. Esa interrupción se va a dar por parte de ABL en la región en rojo que les enmarqué en cualquiera de esos tres. Dependiendo de dónde se dé la interrupción, la proteína que se genere. En la sección B de la misma imagen pueden ver las diferentes proteínas que se pueden generar. Estas, todas, tienen y conservan el dominio quinasa. Pero ¿qué pasa? La actividad de este dominio puede estar inhibida o disminuida dependiendo de en qué clúster se esté dando esa interrupción. Pero la que no va a tener esa inhibición o disminución es la que se va a dar en el clúster MBCR que les delimité en verde, que es el que va a generar la proteína BCR-ABL1, que es la que pues está relacionada con la leucemia mieloide crónica. Para poder comprender cómo se involucra la proteína BCR-ABL1 en las numerosas vías de señalización, lo que hay que entender es que en la posición 177 se encuentra un residuo de tirosina. Este es esencial para la leucemogénesis, proliferación y supervivencia celular, porque funciona como un sitio de acoplamiento de alta afinidad a la proteína de unión asociada a GRB2, la cual va a activar numerosas vías que pueden observar en la gráfica, como JNK, JUN, AKT, HCK, lo cual como finalidad última está en inhibir los genes BCLX y BCL2. ¿Por qué y para qué? Porque estos genes son reguladores de la apoptosis y si son inhibidas van a hacer que las células se mantengan mucho mejor y por más tiempo. También esta proteína activa lo que es la subfamilia de las RAC-ATPasas que tienen múltiples funciones celulares, pero entre ellas y más importantes están la mieloproliferación. Los mecanismos responsables de la progresión y la transformación de la leucemia mieloide crónica son bastante complejos y parcialmente entendidos, pero son varios los factores que han podido ser identificados como críticos para la transición de la fase crónica a la fase blástica de la enfermedad. El primero es la expresión de BCR-ABL1. ¿Qué se ha encontrado? Se ha encontrado que pacientes en fase crónica, en comparación con pacientes en fase blástica, a estos últimos se les ha visto un incremento notable del ARN mensajero y de la expresión misma de la proteína. Esto hará que se regule directamente lo que es el crecimiento, la clonogenicidad y la protección contra apoptosis. No se sabe cómo sucede esto, pero especulan que sea debido a una presión selectiva, que obviamente va a favorecer a los clones leucémicos altamente proliferativos. También se especula que esta proteína promueve la expresión de transcripciones de ella misma o que se está regulando negativamente las transcripciones en progenitores. Esa misma expresión afecta vías que ya conocimos y también se va a ver relacionado con la progresión de la enfermedad y asimismo su resistencia a fármacos que se utilizan en contra de estas, los cuales son inhibidores de proteinquinasas. El más conocido es el imatinib. Por otro lado, tenemos el arresto y la diferenciación. ¿Qué se ha visto aquí? Se ha visto una disrupción gradual de la diferenciación. Entonces, el ejemplo más fuerte que se encuentra aquí es la supresión del gen IKZF1. IKZF1 codifica para Ícaros. Ícaros es bastante esencial para el compromiso temprano del linaje linfoide, lo cual se asociará a la progresión mieloide de esta enfermedad. Por otro lado, tenemos las translocaciones. En las translocaciones se va a ver la formación de factores de transcripción negativos dominantes, como por ejemplo el AML1 EBI1 y el NUP98 OXA9. El primero, aunque bloquea la diferenciación, el segundo va a favorecer lo que es la renovación simétrica, el crecimiento preferencial de precursores en maduros. Y esto es muy explicado también por el paradigma de los dos hits.
En cuanto a la inestabilidad genómica y reparación del ADN, tenemos que BCR-ABL1 induce especies reactivas de oxígeno, las cuales harán un daño crónico oxidativo del ADN, generando rupturas de doble cadena y mutagénesis. También ocurrirá una inhibición de la ataxia telangiectasia y una inhibición de la señalización de la proteína quinasa nuclear RAT3. Esto resultará en una reducción en la activación de los puntos de control en el ciclo celular. Estas dos resultan en reparaciones del ADN infieles, ocurriendo transiciones y transversiones en regiones codificantes de múltiples genes. Esto contribuirá a un fenotipo mutado en las células leucémicas, dándoles inestabilidad genómica, mutaciones puntuales y anormalidades citogenéticas. Además de esto, también ocurren anormalidades cromosómicas adicionales. El 80% de los pacientes desarrollan aberraciones citogenéticas no aleatorias adicionales. Esta ocurrencia es conocida como evolución clonal, que es un reflejo de la inestabilidad genética en la fase avanzada o acelerada de la enfermedad. Esta fase está en el intermedio de la fase crónica a la fase blástica. Las anormalidades más frecuentes son la trisomía 8 en un 34% de los pacientes, el isocromosoma 17 en un 20% de los pacientes y una duplicación del cromosoma Filadelfia en el 38% de los pacientes. En cuanto a las anormalidades menos frecuentes que ocurren en menos del 10% de los pacientes, están la trisomía 19, la trisomía 21, la trisomía del cromosoma 17 y la lesión del cromosoma 7. Todo esto asociado con la sobreexpresión de la proteína BCR-ABL1, incluso en pacientes en tratamiento con imatinib, desarrollando también anomalías citogenéticas nuevas. Las deleciones con el cromosoma 9 están muy asociadas a la fase acelerada que comenté anteriormente y todo esto hará que ocurra una progresión a la fase blástica. Por último, ocurre una inactivación de genes supresores de tumores, como por ejemplo P53, que se ha visto en un 25 o un 30% en pacientes de fase acelerada. Representa un problema ya que su inactivación se ha visto relacionada con la resistencia a los fármacos como el imatinib. También se ha visto una supresión de RUNX y la más importante es la de PP2A. ¿Por qué? Porque PP2A, este gen, lo que hace es desfosforilar la proteína BCR-ABL1, haciéndola blanco de degradación proteosómica. Pero pues lo que pasa es que la misma proteína también inhibe este gen, entonces no ocurre esa degradación proteosómica. Conocer esta vía fue de bastante ayuda, ya que se crearon blancos terapéuticos como medicamentos o como ARN pequeños interferentes, los cuales o inhiben SET, que contribuye a esa vía de inhibición, o que activan PP2A, permitiendo que éste realice su actividad de degradación. Como ya les he venido comentando a lo largo de la explicación, pasa y acontece que muchos de los pacientes resultan ser resistentes ante los fármacos. Estos fármacos son inhibidores de quinasas. Los más frecuentes utilizados son el imatinib, los cuales se unen a los residuos altamente conservados de la proteína, inhibiendo su dominio catalítico. Más o menos entre un 40 y un 90% de los pacientes con resistencia tienen como mecanismo más frecuente las mutaciones en el dominio quinasa. Estas mutaciones generan un impedimento estérico haciendo que no ocurra la unión entre el fármaco y la proteína, generando resistencia al imatinib, que es un inhibidor de quinasa de primera generación, como los de segunda generación. Hasta ahora se han mencionado o descrito más de 100 mutaciones puntuales en el dominio quinasa en pacientes con resistencia al imatinib. Con frecuencia, como lo pueden observar en la tabla, en el bucle P, siendo este el de peor resultado clínico, pero puede responder a los inhibidores de quinasas de segunda generación.
Otras áreas son como por ejemplo el bucle A, que impide que la quinasa adopte la conformación inactiva a la que se une el imatinib, por ejemplo. Y por último, tenemos lo que es la resistencia en pacientes que presentan polimutaciones, los cuales tienen pues mayor potencial oncogénico. El 57% del 90% de los pacientes con resistencia al imatinib presentan estas polimutaciones. Para tratar a este tipo de pacientes, pues se requieren de la combinación de múltiples inhibidores de quinasas. Por eso es bastante importante conocer el perfil de expresión génica, ya que ayuda a caracterizar los genes candidatos responsables de la progresión de la enfermedad. Bueno, continuando con la leucemia mielógena crónica, ya se ha mencionado que es un desorden mieloproliferativo, el cual se caracteriza por un curso clínico bifásico o trifásico, donde la fase crónica, que es por lo general benigna, es seguida luego por una transformación a fase acelerada y o directamente a una fase blástica. El 85 al 90% de los pacientes son diagnosticados en la fase crónica, la cual es asintomática en casi el 25% de los pacientes. El desarrollo de esta enfermedad a una más agresiva varía según el paciente. Frecuentemente pasan por una fase intermedia, la cual es la fase acelerada, y finalmente evoluciona a la fase blástica, la cual es similar a una leucemia aguda. La enfermedad en esta fase se puede controlar con hidroxiurea y con busulfán por meses o por años. Luego, esta fase crónica se transforma y se vuelve refractaria a la terapia. Es decir, que el organismo deja de responder ante esta terapia. El diagnóstico en fase acelerada entonces sería aproximadamente al 5% de los pacientes. La fase acelerada es luego seguida por la crisis blástica después de 3 a 18 meses aproximadamente. En cuanto a la fase blástica, se diagnostica en un 10% aproximadamente de los pacientes y es similar a una leucemia aguda y provoca muerte entre 3 y 6 meses. En un cuarto de los pacientes se desarrolla la crisis plástica sin una fase acelerada previa. De acuerdo a algunos estudios compilatorios, cerca a la mitad de los pacientes eran asintomáticos y la enfermedad fue diagnosticada por pruebas hematológicas de rutina. De aquí que hay la importancia de reconocer las distintas células que hay en la sangre. En pacientes sintomáticos son comunes los síntomas fatiga, pérdida de peso, pesadez abdominal, sangrado y sudoración. Asimismo, la púrpura y la esplenomegalia son hallazgos comunes durante la exploración física. Las características típicas de laboratorio son leucocitosis, anemia y trombocitosis. El diagnóstico para la leucemia mielógena crónica consiste de recuento diferencial de sangre y de plaquetas, aspirado de médula ósea con medida de porcentaje de basófilos, biopsia de médula y estudios citogenéticos para el cromosoma Filadelfia y marcadores de evolución cariotípica. En pacientes con el cromosoma Filadelfia negativo, se hacen estudios moleculares como Southern blot o PCR para detectar rearreglos de BCR-ABL. Retornando a la fase crónica, en sangre periférica es característica la leucocitosis, que por lo general va entre 12.000 a 1.000.000 de glóbulos blancos por microlitro, donde el promedio en adultos es de 80.000 glóbulos blancos por microlitro. Sin embargo, cuando se encuentra este tipo de leucemia en niños, el promedio es de 250.000 glóbulos blancos por microlitro, es decir, mucho más alto al promedio de los adultos. Esta leucocitosis es asociada con formas granulocíticas en todas las etapas de diferenciación. También es común encontrar basofilia y trombocitosis,
aunque realmente el recuento de plaquetas puede estar normal. También es común la eosinofilia. La cantidad de blastos es menor al 2%. La mayoría de casos de leucemia mielógena crónica se pueden diagnosticar basados en el frotis de sangre periférica combinado con la detección de cromosoma Filadelfia o de BCR-ABL por técnicas moleculares y citogenética. El aspirado de médula ósea es esencial para asegurar suficiente material para un cariotipo completo y la evaluación morfológica para confirmar esta fase. La biopsia no se requiere mucho en esta fase. En cuanto a los aspirados de médula ósea, estos son hipercelulares con proliferación granulocítica marcada y un patrón de maduración similar al visto en sangre periférica. No hay una displasia significativa. Los blastos suelen ser menos del 5%, pero cuando son más del 10%, esto sugiere una enfermedad avanzada. La proporción de precursores eritroides es usualmente significativamente disminuida. Los megacariocitos suelen estar normal, aunque en un 40 a 50% de casos hay proliferación megacariocítica moderada. Los eosinófilos y basófilos usualmente están aumentados en número y es común ver células pseudo-Gaucher. La biopsia de médula ósea tiene un comportamiento similar al del aspirado. Hay moderada a marcada fibrosis medular, es decir, que el tejido fibroso en la médula ósea empieza a reemplazar las células madre hematopoyéticas. Y esta fibrosis se relaciona a un aumento en los megacariocitos y en la hipertrofia de los vasos. En esta diapositiva podemos observar a la izquierda un extendido de sangre periférica que muestra leucocitosis y formas granulocíticas en diferentes estados de maduración. A la derecha observamos un extendido de aspirado de médula ósea que es hipercelular y predominantemente mieloide. La célula con citoplasma color azul mar que está en el centro corresponde a una célula de pseudo-Gaucher o histiocito. Ahora hablaremos sobre la fase acelerada. El diagnóstico puede ser hecho si alguno de estos parámetros está presente. El primer parámetro es que haya un recuento de leucocitos mayor a 10.000 glóbulos blancos por microlitro, que sea persistente y o que haya una esplenomegalia. En cuanto a los especímenes de médula ósea, son frecuentemente hipercelulares y se pueden ver cambios displásicos en cualquiera de los linajes mieloides. Puede haber presentes megacariocitos pequeños asociados con fibrosis medular, el cual es observado mejor en biopsia. La proporción aumentada de blastos, que es del 10 al 19%, se puede resaltar por inmunohistoquímica con CD34 y en la mayoría de los casos tienen un fenotipo mieloide. También pueden llegar a observarse linfoblastos, pero esto podría indicar una inminente crisis linfoblástica. Por último, tenemos a la fase o crisis blástica. Los criterios para diagnosticarla incluyen que haya más de 20% de blastos en sangre o médula ósea, aunque algunos investigadores sugieren que sea el 30%, pero aquellos pacientes que ya están en fase blástica tienen bajo pronóstico sin importar el punto de corte que se decida en investigación. El otro criterio es que haya presencia de una proliferación extramedular de los blastos. En la mayoría, el linaje de los blastos es mieloide y puede incluir linajes eritroides, eosinofílicos, basofílicos, megacariocíticos, monocíticos y neutrofílicos, o cualquier otra combinación de células. En casi 20 a 30% de los casos, los blastos son linfoblastos, generalmente de origen celular B. Los blastos
son frecuentemente primitivos y heterogéneos, y es común que haya expresión de antígenos de más de un linaje, pero de igual manera se recomiendan los análisis citoquímicos e inmunofenotípicos. Las proliferaciones de blastos extramedulares son más comunes en piel, nódulos linfáticos, hueso y sistema nervioso central, pero pueden ocurrir en cualquier sitio. En especímenes de biopsia de médula ósea, si las láminas de blastos ocupan un espacio intravehicular o más, se puede considerar evidencia presuntiva de fase blástica, incluso si el resto de la médula muestra fase crónica. Megalia persistente o en aumento y el paciente no responde a la terapia. En un segundo parámetro tenemos la trombocitosis persistente mayor a 1000 por 10 a la 9 células por litro y tampoco responde a la terapia. El tercer parámetro es una trombocitopenia persistente que sea menor a 100 por 10 a la 9 células por litro y que ésta no sea relacionada a la terapia. Un cuarto parámetro es que haya evidencia de evolución citogenética clonal definido por células que albergan el cromosoma Filadelfia y cambios citogenéticos adicionales. El quinto parámetro es que haya más de 20% de basófilos en sangre periférica. El último parámetro que se tiene en cuenta es que haya blastos de 10 a 19% en sangre periférica y o en médula ósea. También hay grupos de megacariocitos pequeños y anormales asociados con fibrosis medular, que se consideran evidencia presuntiva de fase acelerada y más si está acompañada por alguno de los parámetros anteriores. Hacia la derecha pueden observar un extendido de sangre periférica de un paciente en esta fase. Es importante resaltar que todas las personas en fase acelerada tampoco son todas iguales, porque tenemos el caso de que cuando se encuentran cambios citogenéticos, pero no blastos, la terapia puede responder similar a cuando una persona está en fase crónica, mientras que el resto de casos, cuando hay anormalidades citogenéticas, con blastos incrementados, solo tienden a empeorar. Hay otros criterios provisionales de pacientes que están en fase crónica, pero que fisiológicamente son posibles pacientes en fase acelerada. Esto es en los casos en que hay resistencia hematológica al primer inhibidor de tirosinas quinasas, cuando haya cualquier grado de resistencia en 2 inhibidores de tirosina quinasas secuenciales, cuando hay ocurrencia de 2 o más mutaciones que proporcionen el gen BCR-ABL. Antes de dar paso con el quinto punto, es importante hablar de las neoplasias mieloproliferativas, MPN por sus siglas en inglés. Estos son un tipo de cáncer en la sangre donde hay producción excesiva de ciertos tipos de células sanguíneas en médula ósea. Entonces, mielo hace referencia a la médula ósea, proliferativa a un crecimiento o multiplicación rápidamente y neoplasia a una masa anormal de células que se presenta cuando éstas se dividen más de lo que deberían o no mueren en el momento adecuado. Las neoplasias mieloproliferativas se conocen por otros nombres, entre ellos enfermedades mieloproliferativas y neoplasias mieloproliferativas crónicas. Hay varios tipos de neoplasias mieloproliferativas y distintos tipos de estas enfermedades afectan diferentes tipos de células sanguíneas. Según las características que comparten, se conocen 3 tipos clásicos: trombocitemia esencial, ET por sus siglas en inglés, mielofibrosis y policitemia vera, que es la de nuestro interés. Otros tipos de neoplasias mieloproliferativas incluyen leucemia mieloide crónica, leucemia neutrofílica crónica y leucemia eosinofílica
Ahora sí, dando paso a la policitemia vera, esta es una proliferación clonal de progenitores hematopoyéticos que se expresa como un incremento absoluto de masa eritrocitaria independiente de la eritropoyetina, leucocitosis, trombocitosis y esplenomegalia en más del 70% de los casos. Las causas no se comprenden totalmente, sin embargo se ha encontrado una alta población de pacientes con una mutación del gen JAK2, lo que puede indicar que probablemente una mutación en este gen desarrolle un papel importante en el inicio de la policitemia vera. Dentro de los signos y síntomas encontramos la presencia de un aumento de glóbulos rojos que puede hacer que la sangre del paciente sea más viscosa, un conteo alto de plaquetas que puede contribuir a la formación de coágulos, dolores de cabeza, sudoración excesiva, zumbido en los oídos, trastornos visuales que están relacionados con los efectos de los vasos sanguíneos congestionados a causa de un flujo sanguíneo mucho más lento. También se puede presentar mareos o vértigo, prurito especialmente después de baños tibios, un aspecto rojizo o violáceo de la piel, como se observa en las imágenes, úlceras pépticas, esplenomegalia y angina de Para el diagnóstico se tienen en cuenta principalmente tres exámenes: el hematocrito, la hemoglobina corpuscular media y el conteo de eritrocitos. Entonces, si el hematocrito normal es de 45% y aumenta un tercio a un valor de 60%, la concentración normal correspondiente de hemoglobina de 150 gramos por litro de sangre también aumentaría un tercio a 200 gramos de litro de sangre. Entonces la cantidad correspondiente de glóbulos rojos también aumentaría un tercio. Es por esto que esos exámenes se relacionan entre ellos y uno puede hablarte del otro en este caso. También se puede presentar, pues se presenta un aumento de los leucocitos y plaquetas, una saturación de oxígeno arterial normal o casi normal y una eritropoyetina baja en sangre. Algunas pruebas complementarias son, por ejemplo, las pruebas moleculares en las que se mira la mutación del gen JAK2 en las células sanguíneas y se puede hacer complementariamente un examen de médula ósea, sin embargo, no es necesario para el diagnóstico.
En cuanto a la vía JAK-STAT, podemos decir que la vía JAK-STAT es una de las mayores vías de transducción de señales intracelulares, cuya función es servir como mediador importante en la señalización corriente abajo de varias moléculas como lo son citoquinas, hormonas y factores de crecimiento. Hasta el momento se han identificado 4 miembros de la familia de las proteínas quinasas asociadas a Janus o JAK quinasas, los cuales son JAK1, JAK2, JAK3 y la tirosinquinasa 2. En cuanto a las proteínas transductoras de señales y activadoras de la transcripción o de la familia STAT, tenemos la STAT1, 2, 3, 4, la STAT5A y STAT5B y la STAT6. Como se ve en el gráfico que está a la derecha, se puede resumir esta vía en que cuando el ligando se une a su receptor, las proteínas JAK son las primeras que llegan. Tenemos que hay una asociación entre JAK y STAT, y esta asociación entre los diferentes miembros de estas dos familias son específicas ante los estímulos que se dan. Esto lo veremos más adelante en un ejemplo. A grandes rasgos podemos decir que esta vía está involucrada en el mantenimiento y la regulación de procesos biológicos fundamentales como la apoptosis, la proliferación celular, respuesta inmune y la inflamación. La activación de la vía JAK-STAT, como ya les había comentado anteriormente, comienza cuando un ligando se une a su receptor. En el caso de esta diapositiva, la gráfica nos muestra que ese ligando es una citoquina y el receptor corresponde a su correspondiente receptor. En este caso, cuando la citoquina se une al receptor, se induce la dimerización del receptor, como podemos ver en la parte 1 y 2 del gráfico. Esto permite que las JAK quinasas se acoplen al receptor y lo fosforilen. Este proceso se da en la parte citoplasmática del receptor y ocurre a nivel de los residuos de tirosina que están presentes en el sitio catalítico del receptor. Al mismo tiempo que JAK quinasa está fosforilando el receptor, también se fosforila a ella misma. Esto permite que se cree un sitio de acoplamiento para la proteína STAT, la cual se une a este sitio de acoplamiento, se fosforila y se dimeriza. Al estar dimerizado, esto corresponde a la forma activa de la proteína, y una vez estando dimerizado y fosforilado, se trasloca al núcleo, donde es capaz de unirse o combinarse con elementos específicos del DNA y así regula la expresión de genes de respuesta a citoquinas, como en este caso. La vía JAK-STAT puede ser activada por diferentes tipos de moléculas. Como vemos en esta gráfica, las interleuquinas, interferones, moléculas como la eritropoyetina, la trombopoyetina y factores de estimulantes de colonias activan la vía JAK-STAT para llevar a cabo sus procesos de señalización intracelular. Si nos concentramos en el recuadro rojo, los receptores de citoquinas de tipo 1, como en este caso el receptor de la eritropoyetina o de la trombopoyetina o el receptor del factor estimulante de colonias granulocíticas, carecen de actividad catalítica intrínseca, y por eso para iniciar la señalización corriente abajo el receptor une diversos miembros de tirosinquinasas de la familia JAK, en este caso JAK2. JAK2 comienza la señalización y luego el heterodímero entre STAT3 y STAT5 es el que va al núcleo, donde pues regula procesos como la eritropoyesis, la trombopoyesis o la granulomonocitopoyesis. Si vemos para este caso particular de la eritropoyesis, los miembros de la familia de STAT que intervienen es STAT3 y STAT5, y el miembro de la familia JAK que interviene es JAK2. Sin embargo,
si vemos en el ejemplo del interferón, los miembros de la familia que intervienen son JAK2 y JAK1, y los miembros de la familia STAT que intervienen es STAT1, 2 y 3. Como vemos, son el interferón y la eritropoyetina, por ejemplo, producen respuestas diferentes, pero sin embargo utilizan la misma vía de señalización, pero con miembros diferentes. Una patología que está relacionada con defectos en la vía JAK-STAT es la policitemia vera. Esta condición está asociada con mutaciones puntuales en el gen JAK2, el cual se encuentra ubicado en la subbanda 1 de la banda 4 de la región 2 del brazo corto del cromosoma 9. Esta mutación lo que hace es que confiere una ganancia de función a la quinasa. Diversos reportes sugieren que la mutación es adquirida a nivel de la célula madre hematopoyética y consiste en que se da un cambio en la posición 1849 de una guanina por una timina en el exón 14. Esto, cuando lo vemos en la proteína, se traduce en que hay un cambio de una valina por una fenilalanina en la posición 617. Si vemos los pacientes que tienen policitemia vera, los reportes indican que alrededor del 95% de ellos poseen la mutación. La consecuencia de presentar la mutación en JAK2 es que se da una activación constitutiva de las proteínas STAT, especialmente STAT3 y STAT5, que junto con JAK2, que está mutado y tiene una ganancia en la función, ante los estímulos normales de eritropoyetina, trombopoyetina o factor estimulante de colonias granulocíticas, se da la sobreproducción y la sobreestimulación de los linajes eritroide, megacariocítico y granulocítico, lo cual lleva a producir patologías como la policitemia vera, la trombocitopenia esencial o la mielofibrosis primaria. Como les había comentado anteriormente, diversos estudios muestran que la mutación de JAK2 se da a nivel de la célula madre hematopoyética. En condiciones normales, como se ve en la parte A del gráfico, tenemos una célula madre hematopoyética que mediante la eritropoyesis genera células de linaje mieloide en cantidades normales. Pero por el contrario, en la parte B del gráfico vemos que si la célula madre hematopoyética posee la mutación en JAK2, se da una sobreproducción de plaquetas, eritrocitos, monocitos y granulocitos, lo cual al final va a generar las patologías que discutimos anteriormente, entre ellas la policitemia vera.